centro de Carrizo, metió la brecha, buena apertura, iba con todo ahora Enzo para Pica. Lucena, que ahora comparte festejo con Villa, porque ya se fue su partener de festejo Diego Churina del gremio, y aparece Villa para decir redale, que yo también se hace el gestito, y el festejo del Pica, de una muy buena jugada del Pachi Carrizo, la brecha, el centro para adentro para el Pica Lucena, entró el Pica y ganó, una muy buena profundización por el lado de Jiménez, se metió Enzo en la última raya, el centro para atrás para Pica, remató por abajo al palo derecho, y merecido lo gana Cerro, por un gol contra cero frente al Indio en la cancha legendario. Lo hizo el Pica Lucena. Cerro 1, Guaraní 0. El Pica Lucena. 24 minutos del primer tiempo. Qué gran momento del Pica Lucena, no solamente por el gol, sino por el recorrido, por el manejo, por la claridad que le da Cerro Porteño. Él es el que termina trabando con Romaña, que tiene un gran anticipo, pero dejó la cueva de esos errores que no tiene acostumbrado el colombiano. Del Pica que rebota ese balón rápidamente, Villasanti se la da al Pachi Carrizo, que mete un pase fenomenal para Enzo Jiménez. El pase atrás y el que atropella nuevamente es Pica, esta vez con mucha precisión, elige un palo. Por el Pica Lucena, Cerro Porteño gana 1-0.